Mis hermanos, un saludo cariñoso a cada uno de ustedes en este día hermoso que el Señor nos regala, día en que la iglesia celebra la fiesta de Santiago el Apóstol. Mis hermanos, en este día quiero pedir a Dios que nos dé esa actitud de este gran apóstol, de abrirnos a la presencia de Dios y dejarnos iluminar por Él, para que con la luz de la palabra de Dios y la luz que da la presencia del Cristo resucitado en nosotros, podamos también ir como Santiago el apóstol por todo el mundo a proclamar que Cristo está vivo y reflejar esa luz que Él recibió y que nosotros también recibimos cada día de nuestro Señor. Mis hermanos, hoy en el Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículos del 20 al 28, encontramos una de las escenas súper interesantes que habla mucho de este gran apóstol. Dice que la madre de los hijos de Zebedeo, es decir, Santiago y Juan, pues se acerca a Jesús pidiéndole que le permita a sus hijos, cuando Él esté en su reino, pues sentarse uno a la izquierda y otro a la derecha. Una muestra, mis hermanos, de que estos dos hombres tenían unos padres realmente preocupados por la vida, el futuro, la salvación de sus hijos. Es decir, que estaban atentos a lo que estos hijos pudieran necesitar, no solamente en su vida material, sino también en su vida espiritual y en lo que se relaciona a la vida eterna. Estos dos hombres definitivamente fueron educados con una sensibilidad especial para recibir y aceptar la obra de Dios en sus vidas. Es por eso que Santiago participó de una manera tan cercana y tan especial con Jesús. Vemos en las Escrituras como él junto a Pedro y Juan fueron invitados al monte Tabor, allí donde Jesús se transfiguró delante de ellos. ¿Qué significa esto? Que Él haya sido uno de los invitados a este encuentro tan especial donde Jesús se transfigura frente a ellos. Que Santiago, junto a su hermano, aún siendo impetuosos, siendo hombres de mucha actividad, de mucha energía, pues también eran hombres contemplativos. Si por un lado vemos que Jesús los llama hijos del trueno, por su ímpetu, por su actitud pues activa y digamos impetuosa, pues al mismo tiempo tenían la actitud y la capacidad de ser buenos receptores de la gracia de Dios, de la luz de Dios, de la presencia de Dios, del amor de Dios. Fíjense entonces qué interesante esa hermosa combinación de un hombre con actitud activa, agresiva, claro, en el ambiente y en el término positivo de la palabra. Al mismo tiempo un hombre abierto a la actividad, a la acción, y hacer lo que haya que hacer y decidir lo que haya que decidir. Por eso le llamaba Jesús hijos del trueno, a él y a su hermano. Pues al mismo tiempo tenía la capacidad de la contemplación, del relajarse, del hacer silencio. Es una combinación perfecta. Porque no podemos ni inclinarnos ni hacia uno ni hacia el otro, al menos que no tengamos una vocación especial a la contemplación, a la vida contemplativa, como hay tantos hombres y mujeres del mundo que sostienen la vida espiritual de la iglesia de una manera tan especial, orando y pasando su vida en la contemplación. Pero el hombre que se dedica a la obra de Dios, al apostolado, al evangelio, a evangelizar, pues tiene que saber combinar esa obra de evangelización, esa actividad social o esa actividad eclesial con la contemplación. Porque no podemos reflejar, mis hermanos, a un Cristo resucitado, la luz de Cristo Jesús, si no la adquirimos de Él. Y no hay otra manera más directa, más especial y más eficaz de recibir la luz de Cristo Jesús que la intimidad con Él, apartándonos con Él,
contemplándolo, así como Él es, con su resplandor, con toda la luz que Él proyecta al ser humano. Claro, para eso hay que tener esa actitud, esa capacidad. No todos los hombres tienen esa capacidad, y unos tienen más que otra. Y Santiago, Pedro y Juan, pues tenían esta actitud. Por eso fueron invitados a ese momento tan especial, porque sabía Jesús que ellos recibirían el significado de aquel acontecimiento, y recibirían al mismo tiempo, aceptando en su vida y en su corazón el significado grande de dejarse iluminar por la luz del Cristo Jesús. Y esa luz, entonces, cuando somos capaces de recibirla, al mismo tiempo tendremos la actitud de proyectarla a los demás. Por eso este hombre, Santiago, fue capaz de, con gran determinación, irse después que comenzó a esparcirse el cristianismo, que los apóstoles se esparcieron por diferentes partes del mundo, irse a lugares difíciles, como era la Europa de ese tiempo, con tantos conflictos. Allí entonces se va él determinado, especialmente al área de España, donde es el responsable de la evangelización en toda esa área. Y en esa área conflictiva, pues allí se planta a formar comunidades cristianas, haciendo que brote en muchos lugares donde él participó en la evangelización, surgiera la paz. Por eso le llaman el apóstol de la paz. Al mismo tiempo lo llaman el apóstol de la Virgen, porque se lleva a Europa también ese amor que él tenía a la Madre de Dios, y también lo contagia en todos los cristianos que se iban formando junto a él en toda esa área. Por eso la devoción tan especial a María Santísima en esa área de Europa, especialmente España. Mis queridos hermanos, esa es la actitud del apóstol, del que decide seguir a Jesús. Tener el ímpetu, la decisión de evangelizar y transmitir la luz de Cristo, la palabra de Dios, pero solamente después de haberla recibido de Él, en la contemplación, en la intimidad, allí con Él, recibiendo como la luna recibe del sol la luz, así recibimos luz de Cristo Jesús, su presencia, su amor y su gracia, para transmitirlo con entusiasmo y alegría. Porque si queremos transmitir luz, queremos transmitir el Evangelio, transmitir paz, transmitir alegría, y la transmitimos basada en nuestro propio ser, en nuestras propias condiciones humanas, nos estaremos proyectando nosotros mismos. Y eso no produce conversión, eso no produce transformación, eso no transmite la verdadera luz. Pero cuando esa luz, esa paz, esa alegría, ese evangelio que comunicamos con nuestras vidas viene de permanecer y estar frente a Dios, recibiendo de Él ese torrente de gracia, ese torrente y esos rayos de luz que nos iluminan, que nos fortalecen y que nos purifican, entonces sí estaremos proyectando el auténtico evangelio, la auténtica presencia de Dios, que es la que definitivamente transforma. Porque nosotros no hacemos nada, es Dios el que transforma. Nosotros apenas somos instrumentos, y esparcimos la semilla y Él es el dueño de la cosecha. Por eso, mis hermanos, esa es la actitud, la de antes de lanzarnos a la evangelización, a la acción social, a la acción evangelizadora, a la acción eclesial, donde quiera que se nos llame, primero la contemplación y ver a Jesús resplandeciente y dejándonos llenar por su gracia y por su esplendor, por su luz maravillosa, la única que verdaderamente ilumina la oscuridad del corazón. Y así podemos ver también a Santiago, pues participando de ese momento tan especial de Getsemaní, cuando Jesús se va al huerto de Getsemaní, momentos antes de ser apresado. Allí también invitó a Santiago, junto a Pedro y junto a Juan, porque estos eran hombres realmente de oración, y quería fortalecer ese espíritu de oración, ese espíritu de recogimiento en ellos, llamándolos junto a Él y mostrándole cuál era la actitud perfecta de la oración. Porque allí también tenemos nosotros que ir. Como Santiago tenemos que ir a ese momento de oración profunda, a donde entrego a Dios toda nuestra voluntad, todo nuestro ser. Porque esa es la verdadera oración, la que siempre termina
poniendo todo nuestro ser, toda nuestra voluntad y todos nuestros deseos en las manos de Dios para que sea la obra de Dios la que se realice, no la de nosotros. Y allí solamente en ese momento de Getsemaní somos capaces de encontrar el espacio, la actitud correcta para junto a Jesús poner como Jesús en la voluntad de Dios Padre toda nuestra acción, todos nuestros proyectos, todas nuestras actividades. Mis hermanos, ojalá que en este día podamos encontrar esa actitud definitiva en nuestra vida, de ir cada día a contemplar al Señor en la intimidad, pero al mismo tiempo a ponernos en esa actitud de poner en las manos de Dios Padre todas nuestras actividades y allí, junto a Jesús, ofrecerme y encontrar la paz y la fuerza que Cristo Jesús encontró en Getsemaní para realizar la voluntad de Dios Padre, que es también lo que aprendió Santiago, y por eso definitivamente no tuvo miedo para ir a predicar la palabra de Dios por todo el mundo, sin miedo al sacrificio, sin miedo a tomar el cáliz que tomó Cristo Jesús, sin miedo de recibir realmente también el bautizo de sangre que recibió Jesús. Por eso fue el primer mártir de los apóstoles, fue el primero que murió martirizado del grupo de apóstoles. No fue el primer cristiano que murió mártir, porque el primero fue Esteban, pero sí fue el primero de los apóstoles en dar la vida, en recibir el bautismo de sangre. Y definitivamente, entonces eso estamos seguros que le mereció el que el Padre le concediera el sentarse, diría yo, por lo menos por un momento, a la derecha o a la izquierda de Cristo Jesús. Porque esa era decisión, como dice Jesús en la lectura hoy, no de Él, sino del Padre. Pero esta actitud de ser el apóstol dispuesto a darlo todo por el Evangelio y de ir a llevar a todo el mundo la luz de Cristo Jesús, es lo más probable que Dios Padre concediera el deseo de esa gran madre que pidió a Jesús, ese deseo tan peculiar y tan hermoso. Mis hermanos, abramos el corazón a ese Cristo Jesús que quiere ser luz para nosotros y quiere iluminar nuestras vidas para que así, como Santiago, también podamos ser luz para tantos hombres y mujeres como Él lo fue en todo el continente europeo. Nosotros hoy aquí, donde quiera que te encuentres, no importa, donde estés, busca llenarte de la luz de Cristo para que como Santiago ilumine a tantos hombres y mujeres que están en medio de las luchas, de las oscuridades, de la guerra, del sufrimiento, del pecado. Bendiciones, hermanos, y nos vemos mañana de nuevo en otra reflexión del día.